Estamos de vuelta aquí en No hay derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa, más temprano también cuando hacía mis comentarios. Voy a conversar con Juan de la Puente. Sobre él diré que es abogado, es constitucionalista, profesor universitario, periodista también, por supuesto, politólogo, un analista político, me parece que aporta no solo una mirada a la coyuntura, sino apunta a temas de fondo que deberíamos ver con mayor interés y preocupación a propósito de todo lo que pasa en nuestro país y que claramente nos está dando señales hace bastante tiempo de asuntos que son bastante complejos. Hoy día vamos a, en la conversación que él gentilmente ha aceptado, combinar dos cosas, pero antes de entrar con él quisiera plantear la primera, y es que vamos a hablar sobre este libro que está por lo menos en lo personal en mi lista de imperdibles, y es una mirada crítica, una revisión crítica a la Constitución y todos los cambios que se han hecho en los últimos 31 años desde que se promulgó, desde que se afianzó en la época de Fujimori y en el marco de una tremenda contradicción, porque para el grupo que le impulsó y que todavía la defiende, está en la lista de los intocables, los impenetrables, los inmodificables, ¿no? La Constitución, pero sin embargo, la han cambiado tantas veces han querido. ¿Saben cuántas modificaciones en los últimos 31 años? 109 intervenciones modificatorias, como dice el texto. Y eso la pone en la condición de la constitución más cambiada, más modificada, digamos, que se haya conocido. En eso somos campeones. Vamos a hablar de eso más adelante y recomiendo el libro, por supuesto, que se va a presentar en la Feria del Libro y él nos va a contar más adelante. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. Vamos a hablar del Gusto, libro un gracias, ratito, por supuesto. Te agradezco mucho por eso también, pero aprovecharé para gracias. preguntarte otras cosas antes de entrar de lleno a este contenido que me parece es sumamente importante. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Este, Juan, Buenos quisiera días. yo comenzar sobre esto que está pasando, ¿no? Porque voy a decirlo de una manera coloquial. Hay un sector político, pero que tiene, digamos, presencia en otros ámbitos también, que está en el marco de una suerte de motivación superlativa por defender la democracia, pero no la de nosotros, sino la que se reclame con razón en Venezuela. Y son los mismos que aquí más bien están, yo diría, de alguna manera, revirtiendo, trayéndose abajo varias cosas que el Estado de Derecho prevé como mínimos. ¿Qué cosa está pasando ahí? Es decir, ¿qué cosa es lo que hace que Venezuela sea más importante que el daño que le han hecho al sistema democrático de nuestro país desde hace ya una buena cantidad de años estos mismos sectores? Bueno, hace algunos años publicó un libro Eduardo Arayán sobre los demócratas precarios. Y una de las características que él aducía precisamente en relación a los demócratas precarios es que valía más la democracia fuera que dentro. Y segundo, que valía más el principio democrático universal que la realización democrática en cada país. Y bueno, lo que tenemos estos días es un ejemplo de eso. Daría la impresión que vale más la democracia en Venezuela que en el Perú, cuando en realidad en ambos países debería valer. Ujú. O también algunas paradojas como que cuando la OEA, Naciones Unidas, la Unión Europea u otros países cuestionan la violación de los derechos humanos en el Perú, se dice que eso es injerencismo, intervencionismo. Pero el Perú se junta con otros países, digamos, en una práctica que yo respaldo, para cuestionar el resultado electoral fraudulento en Venezuela y la violación de derechos humanos. Esta tensión me parece que es una tensión epistemológica en el sentido que la democracia de otros puede ser defendida, Ujú. conocida, defendida, argumentada, pero no la democracia que practico yo. Eso es más o menos como cuando se dice, ¿no? Oscuridad en la casa y candil en la calle. Ujú. Es una práctica política más o menos cotidiana en la democracia precaria, pero Ujú. sucede también al interior del Perú, porque por ejemplo hay sectores
que han emitido pronunciamientos contra la minería ilegal y las posibilidades de que la minería ilegal tenga valor político en el Parlamento, pero al mismo tiempo no son Han elegido a Salgual. capaces de cuestionar, ¿no?, los orígenes de ese comportamiento. O sea, Ujú. cuando el Congreso rebaja el IGB de las peluquerías, cuando favorece a los grandes agroexportadores o emite una norma para depredar la Amazonía, cuando se cambió la ley forestal, ahí nos callamos, pero sí en relación a la minería ilegal. Es decir, que es curioso, ¿no? Es como una especie de paradoja. Yo escojo por qué parte de la democracia me conviene defender y escojo qué país, de qué mundo merece tener un sistema democrático defendido por mí. Obviamente ese sistema, ese país no es el Perú, es otro. O sea, Sí, pues. digamos, demócratas precarios, 100%. Ahora, pero incorporo otro elemento para complejizar un poco más, digamos, el razonamiento, ¿no? ¿El límite cuál es? Porque tampoco importan los muertos, porque la disputa por caracterizar y llenar de contenido la democracia que ellos dicen defender allá y la que construyen o deconstruyen acá, puede tener un componente ideológico, en fin, de copamiento. Pero los muertos de acá, que fueron 50, son, digamos, menos, han generado menos impactos en ellos que los muertos que han generado allá. Ojo, es triste y lamentablemente conversar en estos términos, porque los muertos deberían conmovernos igual en cualquier lugar, sobre todo cuando se hace en la situación que se ha hecho en ambos lugares. Pero planteo el tema así, porque acá han habido muertos. Entonces, ¿cuál es el límite? Si los muertos, como me decía alguna vez Willy Nugget en relación a la pandemia, que ni siquiera eso ha sensibilizado a la política frente a la gente, entonces, ¿de qué ya estamos hablando? Yo creo que eso tiene que ver con una opción también epistemológica sobre la vida. Es decir, en realidad, la vida solo existe cuando a mí me importa, no cuando debe importarle a la sociedad, a la naturaleza o a los que son objeto de esa violación de derechos humanos. O sea, yo escojo la vida que quiero defender. En ese sentido, el comunicado de la mesa directiva del Parlamento es increíble, ¿no? Es Ujú. decir, no lo pudieron poner más, elaboradamente, pero lo que se dice en ese comunicado es que sí nos duelen los 17 muertos de Venezuela, pero no nos duelen ni una sola línea, ni una sola letra por los 54, 56, no sé, 60 y tantos muertos. Esa es una, claro, desde el punto de vista político es una paradoja, pero yo me quiero salir de lo político para ir a lo moral, y en realidad implica un profundo desprecio por la vida, porque se Ujú. supone que si yo defiendo la vida, defiendo en todo momento, en toda circunstancia, bajo cualquier sistema político, y porque no tiene ideología. Lo que nos está diciendo este comunicado o este punto de vista es de que los derechos humanos para quienes profesan o han sido expresados de esa manera, esos derechos humanos tienen ideología. Ujú. Cuando la idea es que los derechos humanos no tengan ideología, pero Así para ellos los es. derechos humanos tienen ideología. Es decir, hay que defender los derechos humanos de las personas que han sido violentadas por un gobierno supuestamente de izquierda. Yo creo que el de Maduro no lo es, pero suponiendo que lo sea. Mientras que los derechos humanos de las personas que protestan contra un régimen autoritario y conservador, esos derechos merecen ser violados, vulnerados. Sí. Además, en un contexto en que el gobierno que va a defender la postura que ya hemos visto defiende a su manera el señor González Olaichea, está imputada de por lo menos 44 de las 50 muertes. O sea, porque hay una denuncia constitucional que ya ha enviado el Ministerio Público. Y hay un video que justo pasamos ayer aquí en el programa recordando a Mari Carmen Alba, que me parece una expresión muy nítida de lo que es en este tiempo la política, cuando le preguntan por si eso podría ser una causal de vacancia de la presidenta o de alguna manera algún nivel de confrontación con ella, ella hace un gesto agraviante. Ella dice las comillas, hace así, masacres que se produjeron en Ayacucho y en Puno. No son elementos suficientes para iniciar un proceso de vacancia. Es decir, pesa mucho también el color de los muertos, para decirlo en otros términos. Es decir, no son sus muertos, no los hacen suyos, no los considera parte de lo que ellos dicen representar en el Congreso.
Sí, nuevamente, yo defiendo la vida que yo quiero y no defiendo irrestrictamente los derechos de todos. Y esa Mm, es una visión, ni siquiera es una visión neoliberal, ultraliberal, ni siquiera es una visión de liberalismo primigenio, es una visión profundamente conservadora, yo diría incluso utilitaria, ¿no? Es decir, solo me importa no como derecho humano, sino como una opción política que yo tengo que defender en función de mi punto de vista ideológico, de mi preferencia, ¿no? Cuando en la mm. doctrina de los derechos humanos, la defensa de la vida, de los derechos humanos, es una defensa estricta, porque los Sí, derechos humanos son imprescriptibles, inalienables, general. No, no vale más tu derecho, el de mano de alguien que sea del sector A, del sector B, C, D o E, o un norteamericano, un venezolano en relación a un peruano. Llena no, de paradojas. Ahorita es un libro abierto, porque también es cierto así, que la decisión de la OEA ayer es como una especie de aviso, ¿no? Es decir, si unas elecciones tan brutalmente fraudulentas como las de Maduro pueden pasar, se pueden no ser condenadas abiertamente, porque ayer no los condenó la OEA. Imagínense cómo esto si pasara el año 2026 en el Perú. La sí, 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 sí. inoperancia de la OEA o la falta de un acuerdo contundente creo que es un precedente y un aviso al Perú del 2026. Sí, sí, no, yo creo que eso es lo grave. ¿Y cuánto crees tú de esta especie de instrumentalización de lo de Venezuela ha terminado perjudicando el propio objetivo de quienes han, como tú hubieras mencionado, yo me adhiero a eso, pedido que se transparenten las actas, que se muestren los resultados y que se exhiba la suficiente evidencia para ver si ganó Maduro o perdió, que es lo que hay que dirimir? Es evidente que ha habido fraudes, el centro cártel lo ha, en fin, hay varias señales, pero la actuación del gobierno peruano, ¿qué tan, ya no voy a, digamos, argumentar tradición en Torretales, porque esta me parece que la rompe absolutamente, pero ¿qué significa el señor González Olaechea haciendo, generando esa sobreactuación en la OEA? Que además ha sido inconducente, porque creo que ha sido un elemento que también algunos han tomado mal y hasta me da la impresión que han repensado su punto de vista en la situación de Venezuela producto de cómo la impulsó el Perú. Pero, ¿qué piensas tú de eso? ¿Es más un juego personal? ¿Es Bueno, el gobierno que quiere jugarse ese sí, partido? ¿Qué, qué, no, qué ves ahí? yo, yo creo que fortalece la imagen personal del canciller en una perspectiva política, ¿no? Es decir, pensando en el futuro de él, pero ahí aísla un poco al gobierno. Como dice el ex canciller Rodríguez Cuadros, en principio a mí me parece correcta la posición peruana Así es. respecto de exigir transparencia, que se muestren las actas y condenar la violación de derechos humanos. Y en ese sentido, junto a países como Chile, ¿no? Ecuador, Colombia, Brasil, me parece que es una postura correcta. A partir de eso me parece que hay una sobreactuación. Por ejemplo, el sacar en 72 horas a los diplomáticos venezolanos, en el contexto de esto, más que una demostración de fuerza, es los venezolanos que están aquí y que necesitan trámites migratorios o trámites en el consulado. Eh, no digo que no deba ser dura la respuesta, pero si hay sobreactuación y si es que se hace de la política exterior una forma de acción política interna, que es lo que se ha advertido en las últimas horas, creo que el Perú pierde las posibilidades de liderar, de coliderar o ser una figura descollante para lo que hoy se quiere, que es una solución política de la crisis venezolana. Y países como Chile, ¿no? Yo creo que se han posicionado en una posición, en Mejor. una actitud más mesurada, sin dejar de ser firme, ¿no? Sin dejar de ser firme. Sí, a mí me parece que Chile ha tenido el comportamiento más prudente y más viable en términos de buscar una salida. La tuvo Petro en su inicial expresión pública sobre la crisis, pero su abstención y el posterior comunicado tratando un poco de eh, deshacer lo que ya había hecho, no es un asunto que dé cuenta de una convicción, me parece, en términos de lo que hay que hacer, porque claro, todos están jugando en su propio juego político nacional también, ¿no? Es decir, hasta cuándo se puede meter la OEA. Pero ¿qué te parece ese juego de la OEA no haber querido hacer lo que yo también, como tú dices, creo que era correcto, la exigencia que varios países estuvieron haciendo? Eh, lo que pasa es que a veces con el
peso que tiene Brasil y México sobre todo. Y en esa México, actitud Brasil y México. abstencionista, me parece que no ayudan, me parece que sientan un precedente, porque probablemente en el caso de Brasil y en el caso de Colombia, están pensando también en sus propias elecciones. Es decir, sí, una acción colectiva, hay que resolver el tema venezolano, pero piensan también en casos en sus propias derechas. No sabemos cómo serán las próximas elecciones en Brasil y cómo serán en Colombia. Lamentablemente, las posiciones iniciales de Petro han sido carrera de caballo, parada de borrico. Así Y en el es. caso de Venezuela, en el caso de Brasil, diría que yo matizo porque me parece que está jugando un papel muy interesante, porque al enviar a Venezuela operador político de las características del ex canciller Amorín, no permite que Brasil tenga un juego para arreglar cosas. De hecho, por ejemplo, Brasil ahora ha tomado bajo su bandera la embajada argentina eh, en Venezuela, ¿no? Porque Ujú. esa embajada se ha quedado sin, En sin Caracas, sí. funcionarios. Ujú. Y digo, en Caracas. Yo lo que creo es que no es un buen comunicado el que aprobó ahí Sí. la OEA. Me parece que el Consejo Permanente ha sentado precedentes que creo que van a tener consecuencias en las elecciones de Bolivia, la del Perú y la de Ecuador, porque son sistemas electorales bastante frágiles, donde se ha producido en el Perú un gradual copamiento del Estado, que espero que no llegue a copar el Tribunal Electoral, el proceso electoral o el organismo electoral. En Bolivia hay discusión sobre la transparencia electoral y hay una discusión inicial en este asunto en el caso de Ecuador. Ujú. Todo lo que esté pasando en Venezuela me parece que va a tener un efecto en países que en los próximos años, meses digo, van a tener elecciones en América Latina. Sí, claro. Eso es lo que no se termina aquí de entender, ¿no? La complejidad en el manejo de las relaciones internacionales, sobre todo cuando proteger el interés que encarna un presidente pasa por también ver cómo eso va a beneficiar o perjudicar su propio juego interno, ¿no? Igual pasaba con el caso de Castillo y la defensa que Petro hacía, por ejemplo, en momentos difíciles. Claro, él estaba pensando en su propio caso. Además, acuérdate que él fue repuesto como alcalde de Bogotá después de que lo sacaron y el sistema interamericano genera jurisprudencia con el Sí. caso Petro. Es decir, cada uno se proyecta en lo que ve al frente y dice hasta dónde vamos, no va a ser que a nosotros nos toque y se meta más de lo debido, ¿no? Entonces, eso hace la cosa un poco más difícil. Pero al juego más personal del canciller, ¿qué cosa es lo que tú intuyes está jugando él, no? Yo decía ayer aquí en el programa, me da la impresión que quien debería ponerse nervioso es Adrián Sen porque creo que él está apuntando a ser primer ministro. De hecho, ya hay varios de este sector que antes dijeron que sería un extraordinario primer ministro. O sea, yo creo que lo están apuntando por ahí. ¿Tú crees que ese es el juego? ¿Hay otro detrás más vinculado al sector más de derecha, no necesariamente formalmente en el gobierno, sino otros grupos? Bueno, no olvidemos que el canciller es el único ministro cuya designación fue saludada con un comunicado de la bancada de Fuerza Popular en su momento. Otro en los últimos años, cuya designación ministerial sea objeto de un comunicado. Segundo, me parece que tanto el MEF como la Cancillería aparecen ya como ministerios directamente operados por el Parlamento. Es decir, la teoría es de que las relaciones exteriores las dirige la presidenta. Y por lo menos el presidente Lula, el presidente Boric, el presidente Petro, AMLO, Milei, ¿no? Han expresado puntos de vista, Sí, Arce, sí. pero, pero no hay ni una línea de la presidenta Boluarte en relación a este asunto, con firmeza, con seriedad. No, no aparece que haya un seguimiento. Bien, aparece como que el seguimiento de la política exterior la hace el Congreso, con el comunicado, por ejemplo, que hoy día Sí. ha aparecido en los medios de comunicación. Y entonces me parece que el canciller apunta obviamente a ser una figura estelar en los próximos meses en la política, quizás ser premier, y quizás también para convertirse en una ficha importante de alguna lista presidencial de la derecha peruana.
salvando las distancias, una especie de Tudela 20 años después, ¿no? En los corrillos Ujú. de varios grupos se dice pues que este señor, este canciller podría ser una especie de reemplazo en la escena nacional de un internacionalista como Tudela, pero digamos con una posición un poco más definida, ¿no? Pero entonces sí, ahí hay un juego personal, es evidente. Quien lo niegue, me parece que Sí, sí. no está mirando la realidad. No, no, además, pero el esquema en el marco de la reivindicación de Fujimori, que se adhiere formalmente, entre comillas, al Fujimorismo que supuestamente dirige Keiko, puede intentar, digamos, reeditar la fórmula del 2000, ¿no? Ahí estuvo efectivamente Tudela para darle ese componente más internacional, digamos, a la candidatura, ¿no? En un momento en el que el Fujimorismo Sí. ya estaba como sabemos, ¿no? Fue descubierto en su real dimensión. Pero interesante, eso podría ser que explique. Y verdad, la presidenta de la República ha tercerizado las relaciones exteriores, ¿no? O sea, ahí no dice nada, ese es un asunto que le ha entregado. Además, curiosamente, a un sector que ha dado pasos en relación a la OEA y al sistema interamericano, más bien hacia atrás, ¿no? El nombramiento de Sardón, el nombramiento de Hackanson, el propio canciller haciendo el papel que ha hecho, no son de cara, y diría, la propia elección de Borea, ¿no? Que ha tenido un papel que yo lamento mucho, porque conozco a Borea desde hace mucho tiempo, que ha terminado optando por una lógica de también contrariar varias cosas del sistema interamericano. Pero vamos a ver pues hasta dónde llega. Ahora, quiero incorporar otro elemento a esto que tiene que ver con lo que estamos dejando de hablar a propósito de Venezuela. Antes de eso estábamos viendo las audiencias de caso Cócteles, ya no hemos estado muy interesados en qué está pasando, no sé siquiera si ha habido audiencia estos días. La presidenta tiene una acusación, una denuncia constitucional, nada más ni nada menos por homicidio calificado en su, digamos, homicidio, en fin, hay un tema ahí penal y, en fin, varias otras cosas que no son menores, ¿no? ¿Tú crees que alcance lo suficiente para que las cosas se sigan como diluyendo, siendo de esta magnitud? Bueno, lo de Venezuela en algún momento pasará como eje de la política, pero claro, en estos días la madurización de la política peruana da para mucho, da para mirar las paradojas de las que hemos hablado, da para mirar las potencialidades de los actores políticos de 2026, los límites de los organismos internacionales y la capacidad de resistencia de un país como el nuestro o como el de Venezuela. ¿Sí? Porque en Ujú, Venezuela me parece que han pasado cosas muy interesantes, quizás la más importante, que la oposición está unida hoy día y obviamente el gobierno es muy minoritario en relación a la sociedad. En el caso peruano, a mí me parece que están madurando las condiciones para que el proceso electoral implique un profundo rechazo del país a esto que se denomina de mal modo clase política o el Perú oficial de las candidaturas oficiales. Y sospecho que la conciencia de ese riesgo podría empujar al Congreso y al régimen político gobernante a concluir la toma del Estado, no capturando las instituciones electorales. Entonces, ujú. el proceso venezolano, obviamente hay que leerlo en la perspectiva venezolana de América Latina, pero también en la perspectiva peruana. Sí, ahora, pero lo que le falta por capturar a ese sector en el ámbito institucional en nuestro país, de repente ya no va a ser tanto por forcejeo, con patecabra o con, digamos, con ganzúa, sino va a ser de repente esperando que se acaben los tiempos constitucionales, porque la Junta ya se renueva y hay una comisión que va a elegir a los nuevos miembros de la Junta y sobre todo el presidente, el jurado nacional de elecciones, se cambia dentro de no mucho y vamos a ver quién manda a la Corte Suprema para ocupar ese cargo en estos tiempos tan turbulentos, ¿no? Yo creo que van a esperar como ya Sí, en la modalidad básica, ¿no? claro, pero también es cierto que hay un paquete de normas que parece que van a ser aprobadas, ¿no? Es decir, Sí. para garantizar que este estado de cosas conservador en materia electoral continúe. O sea, hay más contrarreformas que pueden ser aprobadas. Bueno, sí, y eso me lleva, Juan, si me permites, a entrar al libro, ¿no es cierto? Porque de esto es lo que tú hablas de una manera muy sistemática, es decir, has logrado, y creo que ese es un ejercicio que hay que saludar, que muy pocas veces se hace, porque solemos
ver las cosas de la perspectiva muy coyuntural. Entonces tú lo que logras hacer es hacer una revisión crítica a los cambios que se han hecho a la Constitución y estableces como patrones de comportamiento de los legisladores en torno a algunos temas en específico y al tipo, comillas, de institucionalidad que quieren construir o la que quieren destruir, ¿no? Primero, yo mencionaba algunos datos que tú has puesto en tu último artículo en La República. Esto es una cosa impresionante. Esta es la constitución más cambiada, ¿no es cierto?, en el mundo. O sea, no es una cuestión menor. Primero, una aproximación a esa generalidad. Juan, ¿por qué hemos cambiado tanto una constitución que muchos decían estaba escrita en piedra? Porque me parece que hay tres paradojas que nos conducen a eso. La primera paradoja es que quienes querían que esta constitución no se modifique, no eran conscientes de que esta es una constitución presidencialista y que para ser ultrapresidencialista, ¿no? Liquidó el bicameralismo en favor de una sola cámara y fortaleció la figura del presidente. Y entonces, como estos señores quieren reelegirse y quieren continuar en política, entonces cambiaron la constitución. Ahora pueden reelegirse, también los alcaldes, también. Yo en general estoy de acuerdo con la reelección, no con la manera que probado. Y de pronto entonces se han convertido, primera paradoja, en antipresidencialistas. Porque contra una constitución que es presidencialista. La Ujú. segunda paradoja es que hasta hace 2 años, año y medio, estos señores que cambiaron la constitución eran unicameralistas. Y sin ningún debate, ninguna autocrítica, uno, o sea, al día siguiente amaneció y se encontró que ya eran bicameralistas. Y en la reforma de bicameralidad ponen de que los actuales parlamentarios pueden ser candidatos al Congreso, al Senado, incluso si es que no tienen, si tienen menos de 35 años. Y la tercera paradoja es la que tú señalas. ¿Cómo es posible que quienes decían no me toquen la Constitución y hasta además recogieron firmas supuestamente para que haya un referéndum, para que no se cambie la Constitución, terminaron en 3 semanas modificando 53 artículos de la Constitución, derogaron uno y crearon dos más, que es el 102A y el 102B? Como lo has señalado tú en ese artículo, señalo que el Perú ha batido el récord de el cambio constitucional. La constitución peruana es la constitución más reformada en menos tiempo. En 31 años ha tenido 109 intervenciones, Ujú. comparado incluso más con la que ha tenido en más de 100 años la constitución mexicana, que ha tenido más de 200 cambios. Claro, Pero en 31 años, 109 intervenciones. Y hay artículos como el 92 o 90, me parece, en este momento no recuerdo la precisión, que ha sido cambiado 4 veces. sí, Y otros sí, artículos han sido cambiados 3 veces. sí. Entonces, evidentemente, paradojas convierten a esta constitución en una constitución que tiene dos características. Es un elemento de esta crisis, porque no se puede decir todo está en crisis menos la constitución está en crisis. Y en segundo lugar, esta constitución en un instrumento que se ha secado, porque la idea Ujú. de una constitución es que te una, Así no que es. te divide. Y cuando una constitución divide ya no es constitución. Entonces, en términos ontológicos, yo diría que es muy probable que no tengamos constitución. Y eso sí Sí, es un pues. asunto complicado para el futuro. No, 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 es grave. Ahora, yo a lo que tú decías incorporaría dos elementos que me parece que son sustantivos también. Las modificaciones se han hecho sin la gente, porque los cambios de constitución, justamente porque esto está por encima de la deliberación cotidiana en torno inclusive a leyes y reglamentos, es la constitución es en el diálogo con la gente, es decir, es como se dice la construcción de un pacto entre la gente, ¿no? Y todo esto se ha hecho sin la gente. O sea, expresamente sin la gente. Eso por un lado. Y por otro lado, se supone que las constituciones son garantía, tienen un refuerzo que no se pueden cambiar tan sencillamente, pero han encontrado fórmulas Así. para inclusive partir legislaturas para poder cumplir con las dos y cambiar la constitución. O sea, es una cosa atroz, ¿no? Ese elemento, por ejemplo, que además riñe con lo que pasó en el referéndum del 18,
donde la gente votó por algunos cambios constitucionales y en contra de lo que el Congreso quería, por ejemplo, con la bicameralidad. Es una expresión clarísima de que la gente lo que menos le importa a quienes están en el poder, ¿no? Sí. Ahora, históricamente, en relación al tema a la rigidez de la Constitución, hay dos grandes tendencias. Lo que decía, no se cambia en nada la Constitución, la rigidez absoluta, y pues decían, hay que cambiar la Constitución porque no le podemos imponer a las próximas generaciones nuestro modo de vida. Y entonces se abrió en el siglo XX la idea de que una constitución debería ser, sí puede ser modificada con algunas reglas. Primero, la regla es que se modifica, pero no el sustento, o sea, no lo que está a la base del pacto. Por ejemplo, la disminución de derechos. Ujú. Segundo, no se puede cambiar, pero con una deliberación nacional. Y por eso es que los cambios con referéndum se generalizaron en América Latina y en el mundo. Y la tercera es que no se cambia en función de la regla de la mayoría, sino en función de la regla del pacto, del consenso. Así es. Inglaterra, Gran Bretaña no tiene opción. Y eso que los conservadores o los Tories tengan, pero no se atreven a cambiar la constitución a pesar de que pudiesen tener mayoría. Entonces no es Ujú. un asunto de números el cambio de la constitución. Esas tres reglas básicas en que en el derecho constitucional era de consenso para producir un cambio de constitución, no deliberación, no, y no, no regla de la mayoría cuantitativa, se han violado aquí. Y entonces Sí, pues. tenemos una constitución que yo diría que la palabra reforma le queda pequeña, es una constitución que ha sido bastante parchada. Los artículos referidos a la bicameralidad van a tener que ser objeto de bastante atención cuando se haga el reglamento, Ujú. porque el Senado queda bastante desmejorado, porque si bien es cierto que le dan la posibilidad de que solo apruebe las leyes que aprueba diputados, ¿no? Un senador no puede presentar proyectos de ley ni siquiera en la Cámara de Diputados. Es decir, Sí, un senador que es elegido en Distrito Nacional único, por ejemplo, tiene menos posibilidades de iniciativa legislativa o de reforma constitucional que un colegio profesional. sí, Solo ahí, por ejemplo. Hay un artículo muy peligroso, el 137. El presidente de la República puede decretar estado de emergencia por 60 días, pero para renovarlo necesita del Senado. Y ujú. si el Senado demora, ¿cómo hacemos con la emergencia? O sea, hay Sí, pues. artículos bastante No, complicados en esta reforma. no, no, me parece que esto que tú cuentas a modo de algunos ejemplos, porque los cambios han sido no solo varios, sino realmente sustantivos, expresa riesgos que pueden llevarnos a situaciones irreversibles, ¿ah? Porque realmente es muy peligroso. Lo otro que quería yo mencionar sobre el libro, Juan, y me gustaría que puedas tú hacer algunas anotaciones al respecto, es este diálogo que tú estableces entre lo interno con, digamos, lo internacional en materia de acuerdos y tratados, ¿no? Es una loja de tamiz o, convencional, por decirlo de alguna manera, para no solo entendernos con nuestra administración casera, o sea, ese diálogo con lo internacional es fundamental. Hay mucho elemento histórico que pones también, que ayuda mucho a leer los cambios, porque claro, una persona que está familiarizada con el derecho podría seguir con naturalidad porque está familiarizada con el derecho, pero la historia te ayuda a entender un poco los contextos, que aquí también creo yo que tú planteas. Mucha jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es decir, es un libro que tiene nos da esa ventaja de poder acercarnos de otra manera. Cuéntanos un poquito en el marco de para quién está pensado ese libro, o sea, digo, en términos de cómo lo recomendarías tú para gente que nos esté escuchando ahorita, por ejemplo, ¿no? A mí me es muy útil, yo lo he empezado a revisar y hay cosas muy puntuales que me han interesado y me parece de verdad muy útil, pero tú cómo lo Primero, explicarías. eh, el libro rescata la idea de que la Constitución es una promesa. Ujú. Puede incluso en el tiempo no concretarse toda la promesa, pero no puede dejar de ser una promesa. Y entonces lo que se hace es una revisión de esa promesa. Segundo, se hace una revisión crítica a la luz de lo que ha sido la ejecutoria de la Constitución, la comparación con el año 79,
¿no? En algunos aspectos de carácter bastante regresivo. Señala bastantes anotaciones históricas, como tú señalas, Sí, porque me parece que hay que sí. entender el contexto no solo de lo que fue la constituyente del año 93, sino también lo que es el contexto de las modificaciones Así que se es, han así producido es. en los últimos años. Por ejemplo, ese vaivén de que cuando los congresistas no les convenía la competencia de los gobernadores regionales y los alcaldes, aprobaron la no reelección de los alcaldes y los gobernadores. Y ahora han abierto. Ya como ellos ya se reeligen, entonces pueden reelegirse también ellos. Pero incluso han Ujú. aprobado de que los parlamentarios no necesitan renunciar a sus escaños para ser candidatos a los gobiernos regionales y locales. Entonces, el contexto histórico es muy importante. Luego hay un paquete de jurisprudencia, cada artículo Sí, tiene bastante jurisprudencia, porque reivindico algo, porque entre el año 2001 y el 2014 o 15, el Tribunal Constitucional ha hecho un ejercicio bastante docto, bastante especializado, que le ha dado músculo a la Constitución, limitando excesos, enriqueciendo, incorporando derechos, llenando vacíos. Entonces, nuestra jurisprudencia ha sido una jurisprudencia bastante rica, que después se ha ido malogrando. Hay ujú, luego también definiciones. El libro incluye un paquete de definiciones que me parece importante y una revisión de leyes orgánicas. ¿Bajo qué ujú. criterio? De que hoy día en el mundo el derecho constitucional ya no es el librito Así es. de los 206 artículos. El derecho constitucional es teoría constitucional, es jurisprudencia constitucional, control constitucional, proceso constitucional, interpretación constitucional. Todo esto viste a una constitución ahora. Por eso es que cuando veo supuestos constitucionalistas en la televisión que solo te hablan del artículo de la constitución y no te hablan de control, jurisprudencia, teoría, yo digo, así como los médicos especialistas en cuello y cabeza, en tórax, no se hacen, ¿no? En una noche o en 2 noches, se hacen con especialidad. Igual, quien no te domina eso que viste la Constitución, te hace una interpretación bastante literal y a veces muy arbitraria de la Constitución peruana. No, y muchas veces muy convenida, ¿no? Porque la literalidad o la interpretación, muy de ese tipo, te lleva siempre a lo que ya tuvimos acá como un elemento distorsionador del sistema democrático, la interpretación auténtica, ¿no? O sea, en los últimos Ahora, tiempos se interpreta muy auténticamente cada cosa dependiendo de el quién esté en el maestro, poder. sí, el maestro Ferrayoli dice que el principal problema actual de la Constitución son los constitucionalistas, ¿no? Sí, Eso es pues. una cosa muy interesante. Sí, 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 sí. Oye, Juan, te agradezco mucho por la conversación, como siempre. Es un gusto tenerte en el programa. Te agradezco por el libro también, por la publicación, que es magnífica. Es, digamos, yo diría, ahí está la presentación que no hemos mencionado, yo lo dije al comienzo. Cuéntanos un poquito sobre eso y al final Sí, recomiendo el libro. Va a sí. ser el lunes 5. Eh, el lunes, sí se presenta el lunes 5 a las 8 en la Feria del Libro, 8 de la noche, en la Sala Arguedas, y lo comentarán. Agradezco la disposición de Víctor Andrés García Belaúnde, Vitocho, el ex constituyente aprista Carlos Roca Cáceres y la doctora Milagros Campos, que es una especialista en Derecho Parlamentario y Derecho Constitucional. Tendremos ahí un conjunto de miradas y los esperamos ese día. Sí, yo recomiendo, por supuesto, ir a la presentación y, por supuesto, adquirir el libro. Es de mucha utilidad, es sumamente pertinente. Creo que nos habilita escenarios o interpretaciones o reflexiones que a veces, sobre todo en la prensa, no solemos hacer por el apuro de la coyuntura, ¿no? Yo creo que hay que tenernos un poquito más y ver las cosas de manera más sistemática. Pues Juan, muchísimas gracias, como siempre. Un fuerte abrazo y felicitaciones por la publicación que está muy Gracias. buena. Te agradezco mucho. Gracias. Juan de la Puente ha conversado con nosotros esta mañana aquí en No hay Derecho.